prácticamente un año Santa Fe se sumaba a los ensayos clínicos de la utilización del plasma de aquellos que tuvieron coronavirus para pacientes en recuperación. Para saber cómo está este proceso y además si todavía la gente puede seguir donando plasma, vamos a tomar contacto con el doctor Néstor Mancelli, que forma parte del programa de hemoterapia del Cudayo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto saludarlos. Bueno, de un año a esta parte, ¿cómo estamos en torno a este tema y si se sigue o no recibiendo la donación de plasma? Sí, todavía está vigente el ensayo clínico nacional que hemos considerado el año pasado, pero de acuerdo a los estudios que fueron evolucionando a partir del año pasado, en todo este tiempo, las indicaciones para los pacientes COVID se fueron ajustando en función de las evidencias, ¿no? Entonces, algunas modificaciones consisten en dirigir la transfusión de plasma de convalecientes, por ejemplo, a los pacientes mayores de 65 años y en el primer periodo de la enfermedad moderada o leve, es decir, dentro de los 3 a los 7 días del inicio de la enfermedad. Estas indicaciones nuevas, ajustadas según la evidencia, hacen que el uso del plasma se haya restringido bastante, haya disminuido bastante. Esto quiere decir que todavía se sigue utilizando plasma para estos tratamientos, pero no en la medida que utilizábamos en los inicios de este ensayo clínico. ¿Y quiénes pueden ser donantes de plasma hoy? Bueno, todas las personas que tuvieron la enfermedad confirmada, habiendo pasado 28 días a partir del alta, pueden ser donantes entre 18 y 65 años, calificando como donantes de sangre en general, ¿verdad? Y los métodos de donación son a través de un separador celular, es una máquina donde podemos obtener hasta 3 unidades de plasma, únicamente ese hemocomponente y el resto de la sangre queda en el donante. Y la otra opción es donar una sola unidad de plasma a través de una unidad de sangre convencional. En ese caso, no solamente se utiliza el plasma, sino también los glóbulos rojos y las plaquetas de esa persona que dona. Aquellos que son donantes, ¿influye o no que el caso haya sido leve o grave de coronavirus? ¿O es indistinto? No, es indistinto. Lo importante es que esté certificada la enfermedad y a partir de ahí nosotros estudiamos la concentración de anticuerpos que esa persona generó. En función de este título de anticuerpos es que el plasma lo vamos a poder utilizar en un paciente o no. Pero esto lo medimos nosotros luego a partir de la donación. ¿Y cuál es la importancia de que sigan donando plasma aquellos que tuvieron el coronavirus? Bueno, por lo que dije antes, todavía se sigue utilizando, no en muchos casos, pero se sigue utilizando. Pero además, porque hay una alta demanda de donación de sangre por las diversas patologías que estamos atendiendo en estos momentos, que no son solamente COVID, sino todas las patologías que de algún modo quedaron un poco relegadas el año pasado y que hoy en día ocupan muchas camas en los hospitales también. Así que les pediría a la población que no tenga temor. Nosotros estamos cuidando, teniendo en cuenta los controles de seguridad, los protocolos COVID para que las personas puedan donar sangre sin inconvenientes. Y a partir de la donación de sangre, si mencionan en la donación que han tenido la enfermedad COVID, nosotros de esa unidad separamos el plasma y titulamos los anticuerpos. Así que, de alguna manera, lo que seguimos propiciando es la donación en general y dentro de esta donación nosotros vamos a poder obtener también el plasma para los enfermos COVID. Qué interesante esto, ¿no? Que lo contemos, que, bueno, supongo que además formará parte del protocolo ahora, informar si tuviste o no COVID. Correcto, sí, hemos agregado un consentimiento más a quien manifiesta haber tenido la enfermedad al momento de la donación. Por lo tanto, la sangre se procesa como lo hacemos siempre en los 3 productos habituales y con la documentación habitual, más el agregado de una etiqueta y un consentimiento
donde está constatado que la persona tuvo la enfermedad COVID y entonces ese plasma se separa y se realizan los títulos de anticuerpos anti-COVID. Han realizado varias colectas que incluso se llevaron adelante en distintos puntos del territorio de la provincia, se sigue insistiendo con este tema. En general, ¿cuál es la respuesta? Porque cada vez que hacemos una convocatoria, enseguida nos dicen, ya están los cupos cubiertos. Pero en base a este nuevo protocolo y al trabajo que están realizando, ha sido un año también de desafío para todos ustedes. ¿Qué evaluación hacen respecto a la donación voluntaria y a cómo marchan estas colectas? No, muy bien. La verdad que la gente responde. Siempre notamos que para lograr una continuidad, porque nosotros trabajamos en pro de la donación voluntaria y habitual, es decir, procuramos enseñar que la donación debe ser un hábito social, una responsabilidad social continua. Las personas que lo pueden comprender a través del trabajo que venimos haciendo, entonces estas personas vuelven a donar, son habituales donantes. De a poco vamos incorporando más personas que logran este hábito, comprenden que la donación debe ser un hecho voluntario y no una acción que uno realiza cuando sucede un hecho generalmente lamentable, algún accidente, alguna enfermedad. Solemos decir que cuando uno va a donar para alguien que ya está internado, bueno, ya es tarde esa donación. Tenemos que donar antes. Y esta respuesta en general es muy buena, pero todavía no hemos logrado un porcentaje mayoritario en la población que tome a la donación como un hábito habitual. Esto todavía cuesta un poquito. Pero tanto las colectas, que las van a ver en la página de Cudayo, las que se reiteran en las próximas semanas que vamos a tener, como en las postas fijas de los diferentes hospitales, uno a través del turno electrónico, del formulario electrónico, puede ir a donar donde puede, donde desea y cuando tenga el tiempo, ¿no? El próximo lunes, que es 14, se celebra el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre y es un agasajo, de algún modo, para aquellos que han tomado esta conciencia y este hábito de donar de manera voluntaria y no cuando ocurre algo, no ante una demanda. Sí, es una elección de vida para dar vida. Y pensando en los hospitales saturados por esta situación de la segunda ola del COVID, más que nunca debe ser necesario no tener que salir a buscar o que lleguen dadores de urgencia, todo lo contrario. Correcto, correcto. Es muy, muy necesario que, así como cuando vamos a un hospital, entendemos que en el hospital hay sueros, hay antibióticos, hay medicamentos que necesitamos utilizar cuando el médico lo indica, también debemos contar con sangre y sus componentes de manera habitual. Y la única fábrica, para decirlo de algún modo, de los componentes de la sangre son las personas sanas, somos nosotros. Y involucrarnos en esto es una necesidad, ya que en algún momento de la vida es muy probable que nosotros seamos los pacientes o nuestras familias que requieran, que necesiten sangre o algún componente de la sangre. Por eso estamos involucrados como sociedad todos. De algún modo, tal vez es una de las pocas cosas que todavía nos unen como sociedad, como personas, de manera necesaria. Una evidencia necesaria de que las personas nos necesitamos mutuamente. Tal cual. Y bueno, la idea era esa, ponerlo en evidencia, insistir con el mensaje, acompañar este trabajo que llevan adelante desde el Cudayo, porque es una forma también de ser parte de que todos entendamos la necesidad de donar sangre para dar vida y para, sobre todo, asistir a los hospitales que hoy están en una situación tan compleja. Le agradecemos mucho, doctor, que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy Adiós. amable, un gusto. Néstor Mancelli, entonces, que forma parte del programa de hemoterapia del Cudayo Santa Fe.